Bienvenidos amigas y amigos desde la capital de la República, muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Estamos con Ecotel Televisión, con Ramiro Cueva, un abrazo solidario desde la capital, como le decimos, una vez que estamos retomando nuestras actividades, luego de semejante arremetida brutal de las autoridades judiciales, de la Fiscalía y del Gobierno Central, para revertirnos la frecuencia. Ya hemos hablado de esto y no estamos lloviendo sobre mojado, pero la gente sigue respondiendo, nos sigue llamando, nos sigue enviando mensajes a través de las redes sociales de solidaridad, cuestión que ciertamente agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias por esta solidaridad, muchísimas gracias por comprender que el único pecado que hemos cometido nosotros como Ecotel Televisión no ha sido otro que trabajar en beneficio de la objetividad, de la imparcialidad, y por eso ciertamente creo yo que tenemos credibilidad. Bueno, vamos a seguir esta mañana con una importante entrevista porque no nos vamos a olvidar, nosotros tenemos nuestros problemas, pero los trabajadores ecuatorianos tienen los suyos. Y vamos a hablarles ahora de que el Gobierno Nacional ha anunciado ya un incremento en el salario mínimo unificado para el 2016. Pues no es que llegó Papá Noel, no es que es voluminoso este incremento, es apenas de $12. Es decir, ahora mismo el salario mínimo unificado para el próximo año será de $366. ¿Qué dicen los trabajadores ecuatorianos respecto de este tema? Esta mañana le hemos invitado y está con nosotros el dirigente de la Unión General de Trabajadores Ecuatorianos, José Chusín. Muchísimas gracias, José, por venir. Bueno, ya está planteado el tema. Este incremento frente al costo de la vida, porque tantas veces que hemos repetido nosotros como comunicadores sociales en los medios de comunicación, ustedes como dirigentes sindicales, que el costo de la canasta básica familiar aproximadamente está en $700, me decía usted. Y claro, evidentemente, como que esto no tiene de alguna manera un balance respecto de lo que va a ser el incremento salarial de $366 versus lo que cuesta comer, lo que cuesta alimentar a la familia y a nuestros hijos. Entonces es muy difícil la situación. Muchísimas gracias, José, por venir. ¿Y qué piensan ustedes de esta decisión del gobierno? Gracias. En efecto, el gobierno acaba de imponer, no de tener aquí en el país para los trabajadores y trabajadoras, que nosotros con los esfuerzos generamos aquí el desarrollo del país y la riqueza para los ecuatorianos y ecuatorianas. Sin embargo, de ello es corresponsable y es una burla más por parte del Ministerio de Relaciones Laborales del Gobierno Nacional del economista Rafael Correa. Me refiero a esto porque los propios técnicos no tienen un análisis en el mercado sobre los datos del propio INE. Ahora la canasta básica familiar ya bordea cerca de los $700 versus con los $12, que es una burla más para los trabajadores ecuatorianos. Será quizás 12 centavos diarios, ni siquiera incrementado para un pasaje que cuesta 25 centavos. O sea, no alcanza ni para el pasaje. Ni para el pasaje, el aumento. El incremento, claro. Por eso señalamos que es una burla más. Por eso usted dice que este incremento de $12 al mes significa ¿cuántos centavos diarios? 20 centavos. 20 centavos diarios. O sea, por eso hablamos que es una burla y adicional. Lo que se llenaba la boca el gobierno de la Revolución Ciudadana, que la Constitución aprobada va a durar 300 años. ¿Y por qué no la ejerce? ¿Por qué no la aplica? El artículo 328 señala que el salario tiene que cubrir las necesidades elementales del trabajador y su familia. Pero miren lo que ahora dice el propio ministerio, que trabaja ya no solo el 1.6 preceptores, que es el padre de familia y la madre, ahora ya inclusive cuentan hasta los hijos. Señalado eso, sumado esto, claro, entonces el salario, aparentemente las familias ecuatorianas estamos con un salario excelente, que alcanza para cubrir todas las necesidades. La Constitución entonces ratifica que el salario es del trabajador, no de los que trabajan en el hogar, pues. Entonces ahí se equivoca el gobierno nacional. Miren, frente a esto, inclusive la 25ª transitoria, derecho constitucional, señala que se revisará anualmente el salario, pero frente a la realidad económica en el mercado. Ahora ya $100 no significa nada, ir al mercado. De lo que se llevaba 50 productos, ahora se lleva
25 productos. Es lo que los economistas llaman la inflación, es decir, el costo de vida, ¿no? La inflación, o sea, es terrible lo que hoy se acaba de señalar. Señalamos esto porque... ¿Qué sienten los trabajadores, perdonen que le interrumpa, José, precisamente en los mercados, en las plazas, en las abacerías? ¿Qué sienten los trabajadores y sus familias en cuanto al costo de la vida? Como se señala en la sociedad ecuatoriana, tiene que irse ajustando las correas, porque va reduciendo el tema de la alimentación. Yo digo, con $12 de incremento, o sea, ¿qué cubre? Cuando entonces el salario tiene que cubrir educación, salud, vivienda, recreación. ¿Tendremos nosotros este salario para que cubra todo eso? O sea, ¿cómo? Y eso, la suerte del trabajador que tiene empleo, y un empleo a tiempo completo. ¿Qué pasa con los que ganan el medio sueldo? ¿Y qué pasa con los que no tienen trabajo? Ese es el otro problema serio. Primero, nosotros señalamos que las familias ecuatorianas estamos sobreviviendo, subsistiendo en el Ecuador. Y el gobierno nacional no lo aplica el tema del derecho constitucional al artículo 33, que señala el derecho al trabajo, que es una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Se señala entonces este salario, que es una imposición más por parte del Ministerio del Trabajo, e inclusive nosotros hemos señalado que es el momento de reactivar de manera urgente el Consejo Nacional del Trabajo, donde nosotros hemos señalado que este consejo tiene que tener una realidad económica de las familias ecuatorianas, que se investigue cuánto mismo está el costo de la canasta en el mercado. O sea, por eso le decimos una burla más, porque entonces ahora los hijos de los trabajadores no tienen pues la cena, no tienen la Navidad. Lo que van a festejar es con el gobierno nacional y los nuevos ricos del país. Es el tema de las nuevas Navidades, pero los trabajadores no tenemos esos privilegios de tener Navidades. Y es un derecho, entonces, un derecho internacional, un derecho humano. Hay violación entonces a la Constitución, a los derechos humanos, a la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que señala el salario efectivo frente a una realidad. O sea, eso es una imposición por parte del ministro del Trabajo. Es decir, luchamos porque todo el mundo tenga trabajo, luchamos porque además de que ya obtenga una forma de vida decente, los salarios alcancen al menos para satisfacer la canasta básica familiar, las necesidades más apremiantes. Por eso es que yo pienso que un planteamiento como el que realizan los dirigentes de los trabajadores ecuatorianos es sensato, no político, porque no estamos hablando de política, estamos viviendo del hambre, estamos hablando de la necesidad, de satisfacer las necesidades más apremiantes, como digo, de todos los ecuatorianos. Pero claro, cuando usted hablaba de la imposición del gobierno, usted dice, este es un incremento de $12 como incremento salarial impuesto por el gobierno de Rafael Correa, cuando la pregunta es, entonces no existe este trabajo tripartito entre empresarios, trabajadores y el gobierno, porque a eso se refiere la ley, es decir, debería haber un consenso entre todos ustedes. ¿Y cómo es que el gobierno impone entonces? Miren, hemos tenido nosotros los espacios de representación de los trabajadores, poder participar del Consejo Nacional de Salarios. Pero mire, siempre han justificado a los empresarios que quiebre el aparato productivo, que se cierran empresas. ¿Cómo es que existen empresas de 30, 40 años explotando a los trabajadores? ¿Cómo es que un empresario se enriqueció de la noche a la mañana acá? Por eso señalamos cuando el trabajador exige un derecho constitucional, entonces ahí sí se quiebra la empresa. Es decir, ustedes no asumen la responsabilidad de haber participado en estas deliberaciones que termina imponiendo este incremento de $12. En ese entonces siempre nuestro voto ha sido en contra. Pero ahorita nosotros tenemos que condenar al Ministerio de Relaciones Laborales. Lo señalo esto porque arbitrariamente, inclusive han puesto al delegado de los trabajadores, de los señores de la CUT, que no representan a nadie en el país, porque obviamente aquí se ha señalado que tienen que participar en el Consejo Nacional de Salarios las 5 centrales delegadas, decidido por las matrices nacionales. Preguntamos al país dónde se eligió. ¿Y este delegado que participó en estas conversaciones? Es por eso señalado es arbitrariamente el señor Ortega de la CUT, que no representa a nadie. Es decir, ustedes en ese sentido no se responsabilizan de las acciones de este señor que aparentemente representa a los trabajadores ecuatorianos, pero dicho por ustedes, en realidad esto no hay tal. Nosotros condenamos, porque él no representa a los trabajadores, ni ha sido delegado de los trabajadores al Consejo Nacional de Salarios. Insistimos que es una cuestión arbitraria,
porque entonces él está aplaudiendo que ha sido importante y fundamental que hay una atención a los trabajadores, que con esto ya vamos caminando al buen vivir, cuando es una frase de mentira, de engaño a los trabajadores por parte del delegado. Ahora, otro de los temas que queremos abordar con usted es el asunto de que nos tenía información en las últimas horas de que se están produciendo masivos, están produciéndose despidos masivos en varias empresas a nivel nacional, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Qué nos puede revelar? Miren, este tema señalamos nosotros al país, que no se respeta, sobre todo en estos 8 años del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, se ha violentado inclusive el tema de la estabilidad laboral. Queremos señalar que el municipio de Milagro, la alcaldesa de ese cantón, lo despidió a los trabajadores, sin argumento legal. Están despedidos. En caso de la capital de Quito tenemos compañeros de Botas, de Maresa, de Textiles de Quinoxial. En las empresas hoy, públicas, existen modalidades de precarización laboral, porque cuando planteamos nosotros el derecho al trabajo como derecho constitucional, que gocemos de una estabilidad, no de privilegios, porque ahí se equivoca el gobierno ecuatoriano, la propia asamblea, que el trabajo es un privilegio que hay que aplaudirle, cuando es una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Es un derecho, ¿no? Es un derecho constitucional. Sin embargo, de ello se lo plantea modalidades, señalo e insistimos, de precarización laboral. ¿Por qué? Hay contratos de 3 meses, de 6 meses hasta 2 años. Y ahora con la nueva ley que nosotros llamamos y denunciamos al país, que no es de justicia laboral, sino es de injusticia laboral, que ni siquiera lo aplican. Entonces ahí violentan el tema de la estabilidad. Preguntamos al gobierno nacional, si está un trabajador o trabajador contratado 3 meses, 6 meses, hasta 2 años, ¿cuándo en el país se va a jubilar? Y lo que pasa es que es una violación flagrante a la reforma que hizo la Asamblea, porque ya no deberían existir estos contratos, sino los contratos a tiempo indefinido, ¿no es cierto? Eso es lo que se dijo. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero volviendo al tema de los despidos, ¿se puede hacer un cálculo, al menos en la central de trabajadores, como es la Unión General de Trabajadores que usted preside y que de la cual usted es parte? ¿Se puede hacer un cálculo de cuántos despedidos está dejando como saldo a final de este año 2015 la crisis económica? Porque claro, se decía que no hay crisis económica en el Ecuador. Ahora, ¿quién se atreve a negarla? ¿Quién? No sé si el presidente de la República sigue diciendo que no estamos en crisis, ¿no? Bueno, ese es un tema que habría que analizarlo. En todo caso, la crisis económica que estamos viviendo es evidente, ¿no? Es evidente, guardando la objetividad, de que está generando despidos, ¿o no es así? Despidos de manera profunda aquí en el país. Cuando señalamos entonces de que el gobierno no está respetando el tema del derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad, ¿quién está ganando con ello? Son los empresarios en el país, pues. Porque primero no reconocen los derechos adquiridos. Y entonces la Constitución se plantea el derecho adquirido, que son irrenunciables e intangibles. Y el gobierno obviamente dice que aquí se ha puesto fin a la explotación, que se ha acabado la noche neoliberal. Pero eso es una fraseología, una frase de la mentira, del engaño al pueblo ecuatoriano. Hoy hablamos que inclusive los meses anteriores ya estaban 3.000 despedidos. Ahora ya no son 3.000, esto ya va alcanzando los 5.000. Y eso que nos contamos en los 8 años. Porque ahí con con el decreto presidencial 813, despidieron a profesionales en el país. Claro, ahí despidieron, ¿no? Claro, con las renuncias voluntarias. Con renuncias voluntarias. Renuncio voluntariamente. Qué extraño, ¿no? Me parece realmente una tomadura de pelo, objetivamente hablando. Bueno, muchísimas gracias, mi querido José. Y antes de despedir la entrevista, quisiéramos recibir una opinión de usted como dirigente sindical de la Unión General de Trabajadores. ¿Qué le ha parecido el drama que nosotros, y perdone usted que le pregunte de esto, ¿no? Porque podría ser una pregunta con interés, pero es un hecho público. Olvídese que nosotros seamos de Ecotel Televisión. Esto ha conmovido a la opinión pública no solamente nacional, sino internacional. ¿Cómo miran desde la perspectiva de los trabajadores, de los movimientos sociales, que esto esté ocurriendo con un medio de comunicación? Mire, nosotros señalamos al país de que esto es una artimaña más del gobierno nacional.
los medios que verdaderamente ejercen el derecho a la opinión, el derecho a la democracia, el derecho a pensar en el país diferente, entonces hay sanciones. ¿Por qué entonces el gobierno nacional no les deja al aire cuando entonces esconde la realidad de la crisis económica, de los acuerdos internacionales? Cuando los dirigentes denunciamos esto por medio de los canales que nos permiten denunciar, entonces hay la sanción. ¿Qué hay de trasfondo? Entonces sancionar, suspender, para que los ecuatorianos no tengan conocimiento de la realidad, de crisis, de desempleo, de miseria que hoy acarrea el pueblo ecuatoriano. Cuando nosotros denunciamos el tema del despido, del encarcelamiento, cuando nosotros señalamos que aquí entonces hay canales públicos, entonces ¿por qué no invita a los dirigentes para el debate, para deliberar, para hacer conocer al país? Entonces, ¿por qué no se invita al Canal 7, al Canal 10, que dice que ya son canales públicos? Por eso, como Unión General de Trabajadores del Ecuador, desde el colectivo de dirección nacional aquí en el país, nosotros condenamos al gobierno nacional por sancionar a los medios que nos permiten estar al aire y levantamos nuestra solidaridad, porque el año 2016 nosotros venimos discutiendo que será un año de presentar propuestas al país, pero conjunto a esto será de grandes movilizaciones, porque existe ya en la base del movimiento obrero, del movimiento ecuatoriano, existe un descontento por parte de lo que se está viviendo, de la crisis aquí en el país. Muchísimas gracias. Esta mañana ha estado con nosotros en Ecotel Televisión José Chusín, dirigente de la Unión General de Trabajadores Ecuatorianos. Le reitero mi agradecimiento a mi querido José. Gracias por venir. Bueno, y tienes la información, mi querido Ramiro.